militares de Ramo Verde, en Estado Miranda, donde les infringieron todo tipo de torturas allí también. Fíjate que también, y sus audiencias preliminares diferidas hasta 22 veces, que aquí por constitución pues los juicios deben ser lo más rápido posible, y esto es una prueba más que no. Sin embargo, también él contaba que cuando le daban oportunidad para salir al sol, tenía que pararse con los otros presos y gritar consignas políticas. Al negarse a eso, pues... Permaneció un año encerrado. Viva Chávez, viva Maduro, y Vasco siempre se negó a hacerlo y por eso le pegaba. Un año encerrado en una celda de castigo que asemejaba una alcantarilla construida bajo tierra, sin puerta ni ventanas, cuyas dimensiones eran de 2 por 2 metros. Increíble. Ali Daniels, ahora sí está con nosotros. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, Ali es director de la ONG Acceso a la Justicia y siempre ha estado muy pendiente de todas estas situaciones. Ali, bienvenidos. Buenas tardes. Encantado de conversar contigo. Pues bueno, si bien estaba libre, este caso estaba incluido también en los casos de testimonio que van contra la Corte Penal Internacional, Ali. Bueno, de acuerdo con lo que nos ha comentado Tamara Sujú, ella dice que sí, que efectivamente está entre los casos que están documentados. Okay. Porque además de lo que ustedes han señalado, hay unos elementos ahí que son tan graves como los que anteriormente describieron. ¿Por qué? Bueno, porque en 2 de las 3 detenciones que tuvo Vasco da Costa, estuvo bajo el cometimiento de tribunales militares. De hecho, estuvo preso en Ramo Verde, siendo un civil. Además de que, y esto quisiera enfatizarlo, estuvo detenido en 3 oportunidades y nunca fue condenado. Es decir, esta persona murió inocente y a pesar de eso fue, como ya ustedes señalaron, torturado, vejado y en muchos casos sin atención médica, a pesar de las múltiples enfermedades que padeció a lo largo de su encarcelamiento. Fíjate, para entender una cosa, entonces el indulto que le da Nicolás Maduro no tenía ni siquiera razón de ser, porque si no estás condenado, ¿cómo te van a indultar? Es así, fue un sobreseimiento porque no hubo ninguna condena en ninguna de las 3 detenciones que sufrió él. Y además debo decir que yo coincidí, presentábamos otros casos, pero yo coincidí con la hermana de él que presentó la situación de él en el año 2017, cuando fue detenido en la última oportunidad, y de verdad debo decir que es una familia que, si uno puede decir que hay alguien que nunca bajó la cabeza, ha sido la familia da Costa. Y en este sentido tengo que manifestar mi respeto, porque aunque no pudiera estar de acuerdo con todas las ideas de ellos, sí podía decir que son personas muy valientes, y que Vasco da Costa fue una persona que incluso en las situaciones más extremas siempre levantó la voz con valentía, y eso hay que destacarlo. No lograron doblegarlo en ningún momento. Yo creo que por eso fue el ensañamiento y la cantidad de enfermedades producto de las torturas, enfermedades gastrointestinales, heridas que no fueron curadas y que se le infectaron, un carcinoma también en uno de sus ojos, en fin, es terrible conocer la historia de este activista político. Es así, y además no hay ninguna posibilidad de que haya un resarcimiento por parte del Estado, porque hace poco leímos un caso, hace una semana, de una niña que murió por un tema de un poste de luz de Corpoelec, y a los padres, ¿saben cuánto les reconocieron? Después de 19 años de juicio. ¿Cuánto? 400 petros. No vale. Qué fuerte. Qué cosa. Increíble. Bueno, eso sigue ocurriendo en nuestro país. Aquí podrán maquillar que hay edificios nuevos, que hay casinos, que hay conciertos, que la economía para un sector pudo haber mejorado, pero siguen ocurriendo cosas terribles en Venezuela. Y lo que molesta, Ali, también, y pues tú que eres de una ONG, es que el Estado no puede negar que están existiendo estos casos, pero que no haya ningún solo funcionario diciendo vamos a investigarlo. Esto no puede seguir ocurriendo, ningún preso puede ser tratado como fue tratado Vasco da Costa. Es así, ese es el tema. ¿Dónde están las investigaciones? Ya yo no digo los juicios. ¿Dónde está el Ministerio Público abriendo investigaciones para todas las denuncias que hay de tortura, de ejecuciones extrajudiciales? De eso no se dice nada. Entonces, esa es la situación real del Poder Judicial venezolano. Que cuando se trata de denuncias que vinculan a autoridades, a las cadenas de mando del Estado venezolano, hay un absoluto silencio. Terrible. ¿Cuál es el estado actual de los presos políticos en nuestro país? Bueno, de acuerdo con el Foro Penal, hay más de 300 presos políticos venezolanos, hay más de 100 que son funcionarios militares, y el tema es que sobre esto, como saben, hay el famoso tema de las puertas giratorias, es decir, salen unos, entran otros, pero la cifra de 300 o alrededor de los 300 siempre se mantiene, y al final
El punto es que no hay condena, sino que simplemente lo que hay son largos procesos en lo que al final la detención preventiva se convierte en la verdadera pena. Y aún en los supuestos donde hay una condena, como es el caso del diputado Requesens, no hay ni siquiera una publicación de la sentencia para ver por qué condenaron al diputado Requesens por 8 años. Uno no lo sabe. Si efectivamente hubiera pruebas, esta sentencia se haría pública y estaría en los órganos oficiales, pero no la hay. Lo cual es ilegal. Tú tienes que mostrar la sentencia, no puedes mostrar una nota de prensa. Y según tu conocimiento, ¿hay algún preso en este momento con una boleta de excarcelación que no haya salido? Hay varios porque de hecho justamente incluso hay casos que son peor que lo que tú estás diciendo, porque hay casos donde se cumplió la pena y la persona sigue detenida. Fíjate. Y eso ha sido denunciado. Entonces, por eso estamos hablando de que hablar de Estado de Derecho en Venezuela es hablar de una ficción en la medida en que ni siquiera cumpliendo la pena quedas en libertad. Qué fuerte. Yo creo que esto es una manera o una medida de control, ¿no? Para asustar y mantener a raya que quiera hacer oposición de alguna forma en el país. Sí, no por eso no es simple coincidencia que las últimas detenciones han sido precisamente sobre líderes sindicales, gremialistas, personas que justamente han estado detrás de la búsqueda de la nulidad del instructivo de la UNAPRE, es decir, donde justamente está ahorita el malestar popular, ahí justamente ocurren las detenciones. Eso no es gratuito. Y sobre todo porque los derechos humanos no prescriben. Esto van a ser casos que nosotros en 20, 40 años podemos posiblemente seguir discutiendo. Y buscando los culpables. En eso, pero qué lástima que de repente salga un juez a decir, yo fui coaccionado a tomar esta decisión. Eso no debería ocurrir en este momento. Bueno, pero es que precisamente, date cuenta que no hay ningún órgano de protección internacional, y cuando digo ninguno es ninguno, ni la Corte Interamericana, ni la Comisión Interamericana, ni el Alto Comisionado de Derechos Humanos, ningún órgano de protección ha dejado de decir en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos. Y el hecho de que estemos diciendo que además se haga de manera sistemática, habla de una responsabilidad de las más altas instancias del poder, porque si no, no serían hechos aislados. Y lamentablemente estamos hablando de cosas que se hacen en concierto precisamente para tener un control social como es el que están señalando ustedes ahorita, de que efectivamente ahora se están deteniendo a líderes sindicales porque justamente la protesta es de tipo gremial. Si la adelante la protesta es por otras razones, se hará en ese sector. Eso sí. Qué bárbaro. Bueno, Ali, muchas gracias por el contacto, por la conversación. Y ustedes hay que darle las gracias a la ONG Acceso a la Justicia y otras más que están pendientes de todos esos casos. Sí. Que no baja la guardia. Documentándolo y llevándolo a las cortes internacionales, que es importante. ¿Sí? Muchísimas gracias. Algún día habrá justicia. Encantado. Algún día. Exactamente. Eso es así, los derechos humanos no prescriben. Y la gente dice, pero ¿cómo que eso que no prescriben? Es que no prescriben. Pongo un caso, la Alemania nazi sigue acusando y culpando a guardiecitas que estaban en la puerta, que dijeron, no, a mí me mandaron a vigilar la zona, pues lo lamento, a los 95 años usted tiene que cumplir su condena. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no prescriben. Oye, lo que ha pasado, por ejemplo, con los maestros, terrible, o sea, el Instituto de UNAPRE, terrible también, o sea, todo está, entonces tiene que haber tiene que haber Estado, Mariela, ese es el problema. Cuando no hay Estado, que tú dices, oye, si está pasando esto por un funcionario público, entonces yo tengo que investigar al funcionario público. Pero no puede pasar. En ninguna parte del mundo tú puedes tener a un preso que diga lo que decía Vasco da Costa. O sea, es que el solo hecho que a ti te nieguen material de lectura para leer, ya eso está mal, eso está mal. Acceso al agua, a los alimentos, a la luz. Bueno, sin agua, sin medicina, sí. nada. Así que bueno, vamos a despedir esta primera hora, ¿verdad? Ya voy.